Hola, en este video vamos a hablar acerca del trabajo y la potencia. Primeramente tenemos el trabajo. Se dice que se realiza un trabajo cuando una fuerza actúa sobre un objeto y se produce un movimiento en determinada dirección. La fórmula para calcular el trabajo es W es igual a F por coseno de teta por X, donde W es el trabajo realizado, F es la fuerza aplicada, X es el desplazamiento que se genera y teta es el ángulo formado entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Se dice que el trabajo es el producto escalar de dos vectores, que son el vector fuerza y el vector desplazamiento. Sin embargo, hay que recordar que el trabajo es una magnitud escalar, es decir, no tiene dirección. Las unidades del trabajo en el Sistema Internacional de Unidades son los joules, y un joule es igual a un newton por un metro. Ahora tenemos potencia. La potencia se define como la cantidad de trabajo realizado en la unidad de tiempo o bien como la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Si un determinado trabajo se realiza en un intervalo de tiempo, la potencia media se puede obtener mediante la siguiente expresión, que es la fórmula P es igual a W sobre delta T, donde P es la potencia, W es el trabajo realizado y delta T es el intervalo de tiempo en el que se realizó el trabajo. Las unidades de la potencia en el Sistema Internacional de Unidades es el watt o el joule por segundo. Otra unidad común de potencia es el llamado caballo de fuerza o HP, y tenemos que un HP es igual a 746 watts. Algo que nos va a servir de apoyo dentro de los ejercicios de trabajo y potencia es el diagrama de cuerpo libre. Este es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o un objeto en particular. Consiste en colocar a la partícula en el origen de un plano cartesiano o un plano de coordenadas y representar a las fuerzas que actúan sobre ella por medio de los vectores correspondientes, todos concurrentes en el origen, es decir, todos salen del origen. En algunos casos es conveniente girar el eje de coordenadas. Esto normalmente sucede cuando la partícula o el objeto tienen un movimiento sobre una superficie inclinada y de este modo se facilita el cálculo de las componentes si los ejes tienen la misma dirección que la superficie. Ejemplo 1. Calcular el trabajo realizado cuando una persona empuja una barra sobre una superficie horizontal a lo largo de una distancia de 15 metros aplicando una fuerza de 60 newtons en la misma dirección del movimiento. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que nos proporciona el enunciado. El enunciado nos dice que tenemos una distancia o un desplazamiento de 15 metros y se aplica una fuerza de 60 newtons. ¿Qué es lo que queremos saber? El trabajo realizado. Nosotros tenemos una fórmula para poder calcular el trabajo, que es la que muestro en pantalla, pero si nos damos cuenta, nos falta el ángulo que está formando el vector fuerza y el vector desplazamiento. Puedes obtener este ángulo de la redacción, pero si se te hace más fácil, puedes hacer un diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, lo primero que tienes que hacer es visualizar la situación. Tenemos aquí a una persona que está empujando una barra sobre la superficie horizontal. Ahora, para hacer el diagrama de cuerpo libre, primero dibujamos los ejes X y Y. Y después ponemos el objeto que se está moviendo. En este caso es la barra. La voy a poner un poco más pequeña. Ahora, ¿qué nos dice el enunciado? Que se va a mover a lo largo de una distancia de 15 metros en la superficie horizontal. ¿Qué es la superficie horizontal? El eje X. Entonces trazamos un vector del desplazamiento que tenga un valor de 15 metros y lo vamos a trazar sobre la superficie horizontal, es decir, el eje X. Después nos dice que aplica una fuerza de 60 newtons en la misma dirección que el movimiento. Es decir, vamos a poner otra flecha en la misma dirección, pero este vector va a ser del fuerza y va a tener un valor de 60 newtons. Ahora que lo podemos observar, nos podemos dar cuenta de que tenemos un ángulo de 0 grados y ya sería nuestro dato. ¿Por qué es un ángulo de 0 grados? Porque están sobre la misma línea. Son vectores paralelos. Ahora que tenemos nuestros datos completos y la fórmula, podemos proceder a realizar la sustitución de datos. Nos quedaría que el trabajo realizado es igual a la fuerza aplicada, que son 60 newtons, por el coseno del ángulo generado entre el vector desplazamiento y el vector fuerza, que es de 0 grados,
y el valor del desplazamiento. Al poner esto cuidadosamente en nuestra calculadora, obtenemos que el trabajo realizado es de 900 joules. La interpretación a este ejercicio es que el trabajo realizado al empujar una barra una distancia de 15 metros con una fuerza de 60 newtons es de 900 joules. Ejemplo 2. Un trabajador empuja una carga de 30 kilogramos sobre el piso a lo largo de una distancia de 10 metros, aplicando una fuerza de 120 newtons. Luego, levanta la carga verticalmente hasta una plataforma que se encuentra a 2 metros del suelo. Este trabajo lo realizó en un total de 2 minutos. ¿Cuál es el trabajo y la potencia total desarrollada por el trabajador? Si nos damos cuenta, aquí tenemos dos situaciones. Primero lo está empujando sobre la superficie del suelo y después lo quiere levantar. Vamos a subrayar las dos situaciones y lo que le concierne a ambas. Como les mencioné, la primera situación es cuando lo empuja sobre el suelo, que es lo que está en amarillo. La segunda situación es cuando lo levanta verticalmente hacia arriba y lo que le concierne a ambos es el tiempo total en el que realizó este trabajo. A lo amarillo le vamos a llamar movimiento 1 y a lo verde le vamos a llamar movimiento 2. Vamos a poner los datos de cada uno de los movimientos. En el movimiento 1 nos dice que la fuerza que utilizó fue de 120 newtons, la distancia que recorrió fue de 10 metros y que la masa de la carga es de 30 kilogramos. En el movimiento 2 tenemos que la distancia que recorre es de 2 metros, por supuesto es verticalmente, es decir, hacia arriba, y la masa no nos la menciona, pero como estamos hablando de la misma carga, sigue siendo de 30 kilogramos. Finalmente, ¿qué información le concierne a ambos movimientos? Bueno, nos dicen que el tiempo en el que realizó este trabajo fue de 2 minutos, es decir, el intervalo de tiempo igual a 2 minutos. Vamos a analizar estos movimientos por separado. Primeramente tenemos el movimiento número 1 y vamos a visualizarlo con una imagen. Nos dice que la persona empuja un objeto. Vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Primeramente trazamos nuestros ejes X y Y. Ponemos la masa y vamos poniendo los datos que nos proporcionaban. Primero nos dijeron que la distancia que recorre sobre la superficie es de 10 metros y se utiliza una fuerza de 120 newtons. De aquí nosotros podemos ver que no se genera ningún ángulo entre el vector desplazamiento y el vector fuerza, por lo que el ángulo es de 0 grados. Entonces tenemos nuestros datos completos y tenemos la fuerza, el desplazamiento, el ángulo y la masa. Nos piden calcular el trabajo total, de modo que vamos a calcular el trabajo para el movimiento 1. La fórmula para calcular el trabajo nos pide la fuerza, el coseno del ángulo y el desplazamiento. Tenemos todos estos datos. Si sustituimos los datos y los ponemos en la calculadora, nos daría que el trabajo para el movimiento 1 es de 1200 joules. Analicemos ahora el movimiento 2. Nos dice que levanta la carga a una plataforma que se encuentra a 2 metros de altura. Si nosotros dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre, por supuesto primero ponemos los ejes, después ponemos la carga y bueno, ponemos el vector de desplazamiento que es 2 metros sobre el eje Y, porque estamos verticalmente, y después tenemos el vector fuerza. En este caso el vector fuerza va hacia arriba porque nosotros necesitamos subir la carga. Entonces al levantar nuestros brazos estaríamos generando la fuerza hacia arriba. ¿Qué otra información tenemos? Bueno, de aquí podemos deducir que el ángulo que se está formando entre el vector fuerza y el vector desplazamiento es de 0 grados. Por lo tanto, ahora tenemos como datos el desplazamiento, el ángulo y la masa. Tenemos la fórmula para calcular el trabajo porque a fin de cuentas es lo que nos piden, pero nos damos cuenta aquí de que no tenemos el valor de la fuerza, por lo tanto no lo podemos calcular, sino que antes tenemos que calcular el valor que tiene la fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, una información que nosotros podríamos utilizar es el peso. El peso es una fuerza y siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, en el diagrama de cuerpo libre se coloca en el eje Y negativo. Después, nosotros podemos hacer una sumatoria de fuerzas.
La sumatoria de fuerzas consiste en poner todas las fuerzas involucradas en el sistema en uno de los ejes. En este caso, como la barra o el objeto se está moviendo sobre el eje Y, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos aquí la sumatoria de fuerzas en Y es igual a F, que es fuerza porque está hacia arriba en Y sobre el eje positivo, menos W porque está del lado negativo de Y. Ahora, nosotros estamos en un sistema equilibrado. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Nosotros aquí tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a F menos W y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces podemos igualar F menos W es igual a 0. Ahora vamos a despejar porque queremos fuerza. Entonces menos W pasa sumando del otro lado. Entonces nos quedaría que F es igual a W. Ahora, si nosotros recordamos y nos retomamos a la etapa 2, tenemos una fórmula auxiliar que dice que el peso es igual a la masa por la gravedad, por lo que ahora podemos calcular el peso, o bien simplemente sustituirlo en la fórmula de la fuerza. Entonces tendríamos que la fuerza es igual al peso, pero como el peso es igual a masa por gravedad, simplemente sustituimos aquí. Fuerza es igual a la masa por la gravedad. La masa quedamos que es de 30 kilogramos y la gravedad de la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora tenemos este nuevo dato que es que la fuerza va a ser de 294 newtons. Lo colocamos dentro de nuestros datos. Ahora tenemos toda la información necesaria para poder calcular el trabajo del movimiento número 2. Entonces sustituimos los datos, ponemos el subíndice 2 para identificar que nos referimos al movimiento 2 y ponemos la fuerza, que son 294 newtons, por el coseno del ángulo 0 por el desplazamiento, que es 2 metros. Y obtenemos que el trabajo realizado en el movimiento 2 es igual a 588 joules. Ahora que hemos calculado el trabajo realizado por el movimiento 1 y el movimiento 2, podemos proceder a calcular el trabajo total. Aquí tenemos los datos que hemos obtenido durante el proceso de este ejercicio, que es el trabajo del movimiento 1, el trabajo del movimiento 2 y el intervalo de tiempo en el que se realizó este trabajo. Tenemos también las fórmulas en donde el trabajo total es igual a la sumatoria de todos los trabajos realizados y también la fórmula de la potencia. Antes de proceder, lo primero que debemos hacer es verificar si tenemos todos nuestros datos en el Sistema Internacional de Unidades. Y si los vemos nos damos cuenta que el intervalo de tiempo está en minutos y debería estar en segundos, por lo que hacemos una rápida conversión de unidades. Tenemos aquí que los 2 minutos los multiplicamos por el factor de conversión, donde un minuto es igual a 60 segundos. Como queremos eliminar el minuto, lo ponemos en la parte de abajo. Eliminamos minuto con minuto y multiplicamos 2 por 60 segundos entre 1 y nos da igual a 120 segundos el intervalo de tiempo. Ahora que tenemos todas nuestras unidades en el Sistema Internacional de Unidades, podemos proceder a calcular el trabajo total y la potencia total. Tenemos aquí que la sumatoria del trabajo total sería igual a 1200 joules, que es el trabajo del movimiento 1, más 588 joules, que es el trabajo del movimiento 2. Esto nos da un trabajo total de 1788 joules, que es nuestra primera respuesta. Después sustituimos los datos en la fórmula de la potencia y tenemos que la potencia es igual al trabajo total realizado, que es 1788 joules, sobre el intervalo de tiempo en el que se realizó este trabajo, que son los 120 segundos. Entonces, al sustituir estos datos, obtenemos que la potencia es igual a 14.9 watts. ¿Qué interpretación le damos a este ejercicio? Bueno, que si se empuja una carga de 30 kilogramos sobre el piso a lo largo de una distancia de 10 metros con una fuerza de 120 newtons y luego se levanta verticalmente 2 metros y todo esto se hace en 2 minutos, el trabajo total realizado será de 1788 joules y la potencia de 14.9 watts.